Hola, les damos la bienvenida a Comunicando Psicología, un espacio de salud mental donde compartimos, donde nos sentamos a conversar como si estuviéramos allí en la casa con especialistas en la rama de la salud mental para seguir creciendo entre todos. Hoy con una gran invitada, ella es Victoria Vázquez. Victoria es psicóloga clínica y la saludamos. Ya mismo les vamos a contar de qué tema hablamos el día de hoy. Victoria, ¿cómo estás? Hola Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Ok, Victoria, para que digan que uno no se pone nervioso también, hay gente que le dice a uno, ¿no? Al final cuando vamos a salir al aire como que estamos muy tranquilos, ¿no? Siempre hay nervios y eso que nunca se pierda. Bueno, Victoria, vamos a hablar hoy del tema de la adopción. Les estamos contando a nuestros amigos y seguidores ese tema en particular porque tú eres madre por adopción y eres psicóloga clínica. Entonces me parece muy interesante esa sinergia, porque quizá hoy tenemos seguidores, televidentes que están ahí detrás, que viven una situación similar o que están pensando en adoptar, y esto pues tiene muchos matices. Siempre se ha pensado que la adopción se realiza en función de la protección del menor y la hemos enlazado con el tema de la infertilidad, es decir, una persona adopta porque no puede tener hijos, porque lo está intentando y no lo logra, pero realmente la adopción viene desde casi el principio de la humanidad, diríamos, y hay muchas otras razones por las que las personas adoptan. Hablemos y empecemos por ahí, si te parece, Víctor. Ok. Lo que tú dices es verdad. Durante toda la existencia de la humanidad se han adoptado niños o personas. En la antigüedad se podría adoptar un niño para mantener el linaje masculino, por ejemplo. O sea, si no se tenía un hijo varón, para poder mantener la continuidad, se adoptaba un hijo para mantener la línea. Pero la prioridad de la adopción está en tener una familia y darle un hogar a un niño que no lo tiene, ¿cierto? Okay. Eso es lo que siempre se ha pensado en el tema de la adopción. Si yo quiero tener una familia, quiero formar una familia, quiero tener hijos, adopto si es que no lo puedo hacer, ¿cierto? En los últimos años se ha empezado a evidenciar que no solamente es el deseo, o sea, para poder adoptar yo tengo que tener un deseo y quiero formar una familia, pero que la prioridad está en ese entorno de protección del menor, o sea, un niño que fue abandonado, que tuvo una situación de maltrato, que tuvo que restablecerse los derechos y se da en adopción, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahora lo que prima, además de yo quiero ser papá o quiero ser mamá, es la protección de ese menor que tiene un derecho a la familia. No soy yo el que tengo derecho a tener un hijo, no es que yo quiero tener un hijo, entonces yo pido un hijo, no, es a ese niño al que se le asigna una familia para restablecer su derecho a tener una familia. Es interesante lo que estás diciendo porque quizá siempre se ha depositado esa intención de papá y mamá de tener un hijo. Y quizá se ha olvidado un poco que es lo que acabas de decir, ese hijo es el que realmente necesita pertenecer, crecer en un entorno seguro donde tenga unos cuidados, donde tenga derecho a la educación, donde se le respete, se le valore. Se le ame. Se le ame, exactamente. Entonces, partiendo de ahí es interesante lo que planteas. Con respecto a la idoneidad de la pareja o de las familias o de las personas para adoptar, porque claro, ahorita el abanico también se abre. Antes quizá, pues entonces tenían que estar casados, tenían que ser hombre-mujer y se ha ampliado un poco o se ha abierto más el espectro en el sentido de que para adoptar no se van variando las situaciones. Entonces, ¿cómo se establece esa idoneidad para ser un padre adoptivo? Bueno, lo primero que tienes que pensar es que la adopción es un acto jurídico que te da una relación de parentesco con otra persona. Entonces, tiene la responsabilidad de educar, de sumar a su familia a ese niño y ser el padre protector, el que le brinda educación, amor, todo eso. O sea, ese acto jurídico que ya no es como antes que yo, pues el hijo del vecino me lo quedaba y no pasa nada y nadie supo que
era adoptado, sí. no, ahora tiene que tener todos unos elementos legales de por medio, ¿cierto? Entonces, para poder establecer y que te da además una responsabilidad frente a ese niño, o sea, no es solamente como, ay, yo vengo y lo cuido y no tengo ninguna responsabilidad con él, no, o sea, es una responsabilidad de salud, de educación, de amor, de protección, todo, o sea, la responsabilidad que tiene cualquier padre incluso que concibe biológicamente. O sea, para los padres adoptivos también es igualito. Entonces, para poder adoptar, lo que no pasa con los padres biológicos, los papás adoptivos tenemos que pasar por un proceso de evaluación. Se nos evalúa a nivel psicológico, la estabilidad emocional, personal, de pareja, se evalúa las condiciones psicosociales, entonces si tenemos una casa idónea que permita poder, o sea, que sea realmente un entorno protector para el niño, si tenemos estabilidad económica, se evalúa la salud física, o sea, si estamos sanos, si contamos con la salud que nos permita poder estar con él el mayor tiempo posible. Pues, o sea, uno no tiene garantizada la vida, pero la idea es que en el momento en que vamos a adoptar, pues por lo menos podamos garantizarle que va a contar con sus papás. Esa evaluación dura más o menos un año, pues o sea, tú pasas como por ese proceso, van y visitan tu casa en una visita domiciliaria y dependiendo de ese informe que elaboran, pues ya te dan la idoneidad o no. Pero además yo quiero como poner o sea, eso es lo que legalmente o lo que se hace en todo proceso de adopción, pero yo creo que también lo que los papás necesitamos entender es que tenemos que realmente tener el deseo de ser papás y formar una familia. O sea, como la adopción no es un hecho altruista, no es un acto de caridad y simplemente porque pobrecito ese niño que no tiene un hogar, sino que realmente queremos formar una familia con un hijo. Cuando nosotros tenemos eso, además de que hemos elaborado el duelo por la infertilidad, la aceptación de no poder tener un hijo biológico, nos va a dar la capacidad de poder tomar una decisión responsable, madura, reflexiva, o sea, como estoy segura o seguro de que quiero hacer esto. Interesante, porque no todo el mundo está preparado para esto. Es decir, es una responsabilidad tal cual. O sea, ser padre por adopción es lo mismo que ser un padre biológico con las mismas consecuencias, con el mismo amor, con los mismos deberes. Entonces, es importante todo lo que estás describiendo, Victoria. Y además, tú tienes toda la potestad para hablar del tema porque pues lo has vivido, como lo decía desde el inicio. Y supongo también que hay muchos retos en la adopción. Me gustaría que describiéramos algunos aquí. Para esos papás que están ahí, que de pronto se encuentran en una situación particular y se identifican de pronto con esos retos. A veces creemos que estamos solos, como que pensamos que esto no nos está ocurriendo solamente a nosotros, y mentira. Entonces, esa es la idea también de este espacio. ¿Cuáles son esos retos de la adopción? Sandra, pienso en los retos y se me ocurre distintos momentos. O sea, nosotros no podemos hablar como de algo en general. Pienso en el previo, antes de tomar la decisión, y es, lo primero es la aceptación de que no se puede tener un hijo. Eso es un reto. De ahí, tomar la decisión teniendo en cuenta como todos los prejuicios sociales que a veces vienen, qué dirá mi familia, muchos le dicen a uno, ay, pero usted está seguro, porque es que ellos vienen con una historia, entonces es como que te ponen a tambalear y a dudar. Durante el proceso, uno de los mayores retos es la ansiedad, la inseguridad de ser idónea, o sea, nos van a aceptar como papás. Cuando nos dan la asignación, entonces mira que son como distintos momentos, o sea, es que uno piensa en la adopción como en una cosa específica, ¿no? O sea, esto es todo un camino. Claro, hay muchas etapas. Exacto. Cuando piensas en la asignación, cuando te dan la asignación que te muestran la foto y tú dices, ¡oh, mi hijo! Ese primer momento es un impacto emocional muy hermoso, pero luego cuando ya procesas la emoción es como, ¡oh, yo sí voy a poder ser papá! O sea, voy a poder ser una buena mamá, voy a poder educar bien. Entonces, hasta ahí, bien. El encuentro. Me va a rechazar como mamá o como papá.
voy a poder establecer el vínculo, o sea, se va a poder integrar a mi familia. Ese primer momento del encuentro con el niño trae muchos temores de cómo va a ser. Y luego pues ya es toda la vida, ¿cierto? Entonces, pero la vida no es un solo momento, son todas las etapas de desarrollo de un niño, dependiendo de la edad en la que lo recibas. O sea, nuestro hijo, por ejemplo, llegó a los 7 meses, pero hay niños que llegan a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Entonces, en cada una de esas etapas vas a vivir cosas muy diferentes. Muy particulares. La crianza en sí misma es un reto. O sea, todos los papás, biológicos o adoptivos, saben que educar a un niño, criarlo, levantarlo, como decían las abuelas, es un reto, porque tienen momentos súper difíciles. La adolescencia es difícil. Pero una de las cosas que yo creo que están ligadas al tema de la adopción es la aceptación de que este niño viene con una historia, ¿cierto? O sea, que para poder ser adoptado tuvo que haberse separado de su mamá y de su familia biológica, tuvo que haber sido abandonado. Entonces esto trae unas manifestaciones comportamentales, psicológicas, emocionales, que hacen un poquito más exigente la crianza del niño, ¿cierto? Luego viene, que también está asociado al tema de la adopción, viene la búsqueda de orígenes. Las preguntas, la búsqueda de orígenes es la pregunta que tienen los niños o las personas adoptadas en su interior que a veces no las manifiestan, y luego la búsqueda activa. Yo quiero saber de mi mamá, yo quiero ir a buscar a mi familia, todas estas cosas, y cómo lo vivimos, qué hacemos, cómo lo afrontamos, cómo acompañamos ese proceso. Cómo acompañar ese proceso. Muy interesante lo que nos está dejando hoy Victoria Vázquez, nuestra invitada. Hoy hablamos del tema de la adopción. Ella es psicóloga clínica. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir ampliando el tema que traemos el día de hoy. Seguimos compartiendo este espacio con Victoria Vázquez, psicóloga clínica. Hoy hablamos de la adopción y estábamos haciendo una introducción bien interesante. Creo que hemos avanzado bastante también en el tema que traemos, Victoria. Y pues me gustaría que entráramos un poco, ya lo describías, retos muchos y retos tenemos a lo largo de la vida, tanto para el que tiene un hijo adoptado como el que tiene un hijo de manera biológica. O sea, siempre con los hijos hay retos. Entonces, esto no es la excepción. No tenemos que separar esas historias. Luego el hecho, y lo comentábamos en la pausa, cuando estos niños empiezan a saber que, tengo entendido también que se les debe decir, incluso desde muy temprana edad, de dónde vienen, cuál es su origen, que no estuvieron en la barriga de mamá, pero que son hijos del corazón, como lo has hecho tú con Agustín, tu hijo. Cómo tener certeza, cómo saber a ciencia cierta que ese pequeño ya entendió, porque en tu caso particular tal vez asumiste, y muy bueno que nos lo cuentes aquí, que el niño lo sabía, porque tú se lo dijiste con todo el amor y todo el cariño con 3 años, pero a él le costó un poco entenderlo, apenas está en ese proceso, hoy con 8 años. Bueno, te voy a responder con mi testimonio. Sí. ¿Cierto? O sea, nosotros desde el primer momento pensamos en ser muy abiertos con el tema, entonces para nosotros no fue el misterio, estamos orgullosísimos de la adopción, somos felices con nuestro hijo adoptado, pero por desconocimiento, digo, porque probablemente si hubiéramos tenido más elementos lo hubiéramos manejado diferente, nosotros todo el tiempo le dijimos, eres hijo del corazón. Entonces, pues nosotros dábamos por hecho que él había entendido que ser hijo del corazón era ser adoptado, ¿cierto? Y luego nos dimos cuenta, hace poco en realidad, a principios de este año, que él no entendía esto. Porque una cosa es ser, o sea, todos somos hijos del corazón al final, claro. ¿cierto? O sea, en el fondo, porque alguien le preguntó qué significaba para él ser hijo del corazón y él dijo que soy muy amado. Efectivamente, cuando eres muy amado, estás en el corazón de una persona. Entonces ahí fue como, ¡oh! Él no sabe que es adoptado. Entonces, ya luego, hablando con otros papás y también estudiando un poco sobre el tema, nos dimos cuenta que la palabra adopción tiene que estar presente desde el primer momento, ¿cierto? Muy bien. Es así como ¿quieres comer un pan o quieres comer una fruta? Con toda la naturalidad. Así, tal cual. Claro. Entonces nosotros lo empezamos, o sea,
nos asesoramos de cómo hacerlo, porque pues ya tiene 8 años y está en todo ese proceso de empezar a tener más conocimiento y más conciencia de sí mismo. Entonces hicimos un cuento donde le contamos nuestra historia, cómo habíamos querido tener un hijo, no habíamos podido tener hijos, habíamos buscado la ayuda de los doctores y no podía ser en mi barriga, y cómo él desde el cielo, Dios lo tenía, esta familia quiere tener un hijo, necesita un hijo, y este niño, esta familia, y Dios pensó en la barriga de una mujer, lo concibió, después llegaron a los papás, ¿cierto? Claro. O sea, él ahora ya sabe que nació en otra barriga y que mientras él estaba en la barriga de esa otra mujer, en nuestro corazón iba creciendo nuestro amor por él. Claro, es un tema también de acompañar a ese hijo que amorosamente estás criando y seguramente las personas que nos ven y están viviendo una situación similar pues lo entienden y lo asumen así. Entonces ese acompañamiento es muy importante y luego a medida que van surgiendo esas inquietudes, porque también lo hablábamos ahorita, puede ser que ese niño que está creciendo en su interior surjan muchas dudas, muchas búsquedas y quiera saber más. Puede ser que otros ni les interese. Ya, esto está Pero así. no es que no les interese. O sea, hay una cosa que me parece que es importante aclarar acá, y es que para que haya un niño adoptado tuvo que haber habido una separación. Y aunque haya sido muy pequeño y no se acuerden de forma consciente de esa separación, ellos sí lo saben. O sea, lo tienen grabado en su memoria sensorial y en su memoria emocional. Entonces digamos que hay una herida de abandono ahí. Hay una herida de abandono y se llama, ahora se le conoce como la herida primaria. Más allá de que no haya habido traumas, o sea, por ejemplo, si al niño, hay muchos niños que fueron adoptados el mismo día. ¿Sí? O sea, que sale de la habitación de la mamá que acaba de dar a luz y se lo lleva a la pareja que lo adoptó. Pero hubo una separación y ese es un trauma ya en sí mismo. Y es una herida lo suficientemente fuerte como para generar un impacto emocional. Entonces, aunque ellos no lo expresan de forma consciente porque no lo saben cuando son pequeños, todas sus manifestaciones comportamentales hablan de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer los papás es acompañarlo y ayudar a sanar esa herida. Luego, como se supone que has hablado de la adopción de forma natural, por ejemplo, nosotros ahorita vamos al médico y el médico dice antecedentes familiares, él es adoptado, con Agustín al lado. Claro. Ya, tranquilo. Está en proceso de comprender, porque una cosa es haberse adoptado y otra cosa es comprender que es adoptado. Entonces, cuando él ya entienda, él va, cuando ya logre aceptar esa adopción, también va a conectar con el hecho de que ya no está con su mamá biológica. Y ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Por qué no se pudo quedar conmigo? Entonces, para muchos implica cosas muy fuertes y a algunos genera rechazo. Pero la adolescencia, por ejemplo, es un hito importante porque es donde se da el desarrollo de la identidad como con más fuerza de la personalidad y es donde surgen más preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿A quién pertenezco? Exacto. ¿O qué hago en esta vida? Que también nos lo planteamos muchas veces. Todos, ¿y para qué estamos vivos? Todos. Exacto. Así es. Pero para ellos tiene una connotación particular y es que ellos no saben de dónde vienen. Y es un dolor. O sea, no tener esa información genera una incertidumbre y una inseguridad súper grande. De hecho, es que se me viene a la cabeza que incluso esas charlas que a veces vivimos de niños en nuestro entorno familiar, cuando tenemos hermanos, que además los hermanos somos como somos. Duros. Somos duros con el otro, entonces le decíamos al otro, es que tú eres adoptado. Claro, sí. como una forma de que el otro se sintiera como así, ¿cierto? Como que mis papás no son mis papás. Entonces aquí traigo la historia de manera así un poco jocosa, pero realmente tiene peso por lo que estás describiendo. Entonces, claramente podemos decir que hay como un sobreesfuerzo emocional en esos niños adoptados, en las personas adoptadas. Sí, o sea, ellos tienen, la mayoría, yo creo que todos tienen una dificultad para establecer el vínculo, que es, yo creo que la mayor problemática, porque eso trae muchas repercusiones a nivel emocional, desde niños hasta adultos. O sea, esto lo van a cargar toda la vida, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo lo vas a ver? O sea, son niños que pelean fácil, o sea, que se sienten rechazados. Que están más a la defensiva. Están a la defensiva porque su sistema de alerta está activado permanentemente. O sea, ponte a pensar en esto. Cuando tú tienes un bebé que llora, ¿tú qué haces? Claro, lo atiendes, te preocupas por él. Y lo primero que, en una primeriza, que no sabe nada de la vida, es tendrá hambre, tendrá frío, tendrá sueño. O sea, no sabe, pero busca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y busca responder a sus necesidades. Pero un niño que no ha tenido eso, entonces lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Llega un momento en el que, o sea, no le dieron comida, no le dieron abrigo, no le dieron un abrazo para sentirse seguro y protegido. Se queda callado. Y entiende que la vida es así también. Sí. Entonces ya no lo vuelve a buscar, pero cuando lo vuelve a tener, se aferra. Claro. ¿Ya? Entonces busca el cariño, o sea, es como cuando tú vas a un barrio y hacen estas fiestas para los niños y les dan regalos y todos los niños son pegados de los que van a jugar con ellos, sí, porque necesitan afecto. Claro. Y se mantienen hipervigilantes del rechazo, de la posibilidad de ser abandonados. Entonces eso los hace ser a veces irritables, impulsivos, agresivos. Y eso genera también esa dependencia emocional. Así es. ¿Cierto? Que igual hay que trabajarla y ayudarles a que tengan una vida sana y feliz. Sí. Que es realmente, al final, el objetivo que tiene la adopción. Sí. Procurar ese ambiente de bienestar, de tranquilidad, de acompañar al otro, de darle lo que necesite para su desarrollo y que lo haga en bienestar. Esa es la intención. Bien, tú perteneces a una comunidad que se llama El Hilo Rojo. Además, me encanta el nombre. Cuéntanos un poco de esa comunidad. El Hilo Rojo surgió hace más o menos 7 años. Lo creó una psicóloga clínica, Ana Isabel Moreno, que también es mamá por adopción. Y empezó con esta inquietud con sus hijas de generar un espacio de apoyo para las familias. Ahí ahora estamos pues un montón de familias y es un espacio muy bonito porque nos permite darnos cuenta que todos estamos pasando por historias similares. Nos damos consejos, nos ayudamos, nos reímos de situaciones. Es hacer una comunidad para hacer pedagogía sobre la adopción y normalizar la adopción. O sea, que es una forma de paternidad, o sea, no es otra cosa diferente, no es lo que te decía ahorita, no es un acto de caridad, no, es que yo quiero ser papá y formo una familia con este hijo. Entonces, entre todos nos ayudamos y nos acompañamos. Maravilloso. Y ahorita que estábamos hablando de esos retos que ocurren durante todo este proceso, creo que es un espacio también seguro donde se encuentran y pueden interactuar, comentar, buscar soluciones. Sí. ¿Cierto? Se convierte finalmente en un grupo de apoyo. Sí. Sabemos que el ser humano es ese ser biopsicosocial, vivimos en este mundo con los demás, entonces estamos formando familia, si tenemos una situación de estas, estamos encantados porque tenemos la posibilidad de ser papá o mamá en adopción, entonces qué rico también tener estos espacios. Hablemos de beneficios, o sea, de cosas buenas que tiene la adopción. Te ensancha el corazón, o sea, si hablas en términos de papás, te ensancha el corazón, o sea, te pone a prueba permanentemente, te reta, te hace sufrir, o sea, el amor siempre implica sufrimiento, entonces, o sea, como a título personal, uno de mis mayores sufrimientos es cómo ayudarlo a sanar su herida, ¿cierto? O sea, porque yo lo veo sufrir a veces, lo veo en sus peleas conmigo, que soy la representación de esa mamá biológica, yo sé que no es conmigo, yo sé que no es personal, pero lo sufro igual, ¿cierto? Y lo veo sufrir a él y a veces me siento impotente de no saber todavía cómo ayudarlo a gestionar sus emociones, su sufrimiento, su dolor. Me alegra cuando lo veo feliz. Y ya en términos como en general de la adopción es darte cuenta que esos niños llegan a una familia que los ama y se convierten en otras personas. O sea, crecen de talla, de peso, se empiezan a estimular, se desarrollan física, psicológica, emocionalmente, tienen oportunidades.
Se les abre el mundo. Se les abre el mundo, entonces empiezas a descubrirle los dones y todas las capacidades y todas las cosas buenas que tienen, y que no es solamente pues como esa dificultad con la que pueden en algún momento lidiar, sino que, o sea, algunos son genios, o sea, son cosas hermosas y eso te lo permite, o sea, es el don de la vida al final el que se rescata ahí, o sea, la oportunidad que se le da a este niño de vivir y de llegar a un lugar donde pueda ser él la mejor persona en el mundo. Me encanta. Me gusta mucho el mensaje que nos has dejado hoy, Victoria. Se nos acaba el tiempo en Comunicando Psicología, pero qué bueno también dejar esa inquietud en la gente, entender que un papá y una mamá que deciden adoptar un pequeño lo están haciendo desde el amor, desde esa inquietud, desde ese deseo enorme de formar una familia, desmarcarnos un poco también, como lo decíamos hace un momento, de que más allá de ese deseo mío de ser mamá es que ese niño venga a formar parte de esta familia y que la prioridad siempre va a ser él. Un mensaje final para que nos despidamos hoy y agradecerte por acompañarnos en este espacio. Pues yo diría que lo que puedo rescatar de la adopción es que es un camino de crecimiento en el amor para ambas partes, ¿cierto? Pero yo le recomiendo a los papás que se quieren adentrar en este camino o que ya lo están recorriendo, la importancia de recibir apoyo, de buscar ayuda, o sea, de saber que necesitamos estar acompañados en este proceso porque es un reto a largo plazo, ¿cierto? Y tener en cuenta que la adopción implica una separación y un abandono, y que eso trae unas manifestaciones y unas consecuencias que no podemos negar, porque al negarlas nosotros no le damos la oportunidad a los niños de poder sanar esa herida y de poder llegar a ser felices en su vida adulta. Entonces yo recomendaría que siempre busquen ayuda, o sea, siempre busquen un apoyo, se acompañen de otras familias. Muy bien. Porque es un camino hermoso, pero lleno de retos. Ahí está, entonces la comunidad Hilo Rojo es una posibilidad de encontrar el apoyo del que nos está hablando y nos está dejando Victoria Vázquez. Gracias por acompañarnos hoy, siempre bienvenida. Y pues a todos ustedes también allí en casa, gracias por acompañarnos. Esperamos que este espacio haya sido de mucho provecho para las personas que nos ven, y pues nos vemos nuevamente en una próxima ocasión. Un abrazo.